con nosotros mismos. Es contigo mismo, hermano. Es que una fuerza te quiere alar hacia lo malo, y hay otra fuerza que se opone y dice no, busquemos al Señor, pero es otra fuerza, a mí no me gusta eso, pero la otra fuerza está, no, pero mira, nos conviene que busquemos al Señor, nos conviene que nos humillemos, nos conviene que, y hermano, y hay una pugna, hay una batalla. ¿Cuál está ganando en tu vida, en mi vida? ¿Cuál está ganando? Hermanito amado, ¿cuánto te congregas? ¿Cuánto buscas al Señor? Ese es un buen medidor que puedes tener tú mismo. ¿Cuánto anhelo te da de venir a la iglesia a buscar del Señor? O cualquier cosita te lleva para otro lado. Te están ganando la batalla. Te están ganando la batalla, hermano. Y al final, si nosotros no llegamos a que la vida del Espíritu sobresalga entre lo natural, vamos a perder esta batalla. Por eso Pablo dijo al final: he ganado la batalla, he peleado la buena batalla de la fe y la he ganado. Qué lindo que todos en algún momento podamos decir eso. Y usted puede ver toda la vida de Pablo, como él dice: hermano, yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. ¿Sabe qué es eso? Yo golpeo mi parte natural, la golpeo porque es una batalla. Me gustaría leer todos esos versículos cuando Pablo hablaba de eso, hermano, que él golpeaba su carne, golpeaba su cuerpo. Yo lo golpeo, lo trato así para que se someta. Es que es una lucha que tenemos. Es una batalla que tenemos que si no aprendemos a ganarla, hermano, vamos a ser siempre arrastrados, siempre vamos a ser llevados por aquellas cosas que el Señor no le agradan. Mire, vamos a ir avanzando en algunas cosas. Quiero hablarle de esto. Mire, hay que llevar a esos enemigos a la mesa. Mire, un lugar efectivo donde vencemos a esos enemigos es en la mesa. Un lugar efectivo donde esas fuerzas contrarias son debilitadas, hermano. La fuerza negativa es debilitada, y entonces la fuerza positiva, se lo voy a poner de esa manera, la fuerza positiva se pone sobre ella, y entonces lo positivo gobierna, lo negativo lo absorbe, y entonces, hermano, lo gobierna. El que manda es la fuerza positiva, la fuerza del Espíritu es la que manda, y esa es la que dice qué se va a hacer. Hermano, ahí deberíamos de haber llegado todos. Eso se llama que nosotros vamos hermano, a tener la fuerza espiritual. Sí, esa es la que va a mandar, esa es la que le va a decir a la carne qué hacer. Pero cuando la carne es la que manda y somete a la fuerza del Espíritu, entonces, hermano, por eso terminamos enredados en pecados, terminamos enredados en cosas que le desagradan a Dios. Mire, que el Señor me ayude esta mañana y pueda trasladarle fielmente lo que el Señor puso en mi corazón. Quiero que veamos estos ejemplos, hermano. Quiero que veamos estos ejemplos. Cómo Jacob mantuvo una pugna, una pelea. Usted lo hemos estado viendo estos días, hermano. Cómo luchó, dice la Biblia, cómo peleó Jacob desde el vientre, peleó contra su hermano Esaú. Mire qué cosas, hermano. Todos tenemos un Esaú dentro de nosotros. Todos tenemos un Esaú dentro de nosotros que pelea contra nosotros. ¿Y sabe desde cuándo viene peleando eso? Desde que nacimos. Ya nacimos con eso, hermano. Ya nacimos con esos defectos, ya nacimos con esa naturaleza caída, ya nacimos con ese ser natural. Entonces Esaú representa, hermano, ese ser natural en nosotros. Esaú representa, hermano, Esaú representa esa fuerza natural, esa fuerza caída que está en nosotros. Y mire, hermano, hay que ir poniendo esto en la palabra. Dice, ya vamos a leer esos versículos, pero dice la Biblia que lo que se da primero en nosotros es lo natural.
O sea, lo mayor en nosotros es lo natural. Nadie nació del Espíritu primero y después nació en la carne. Nadie. Primero nació en la carne y después nació en el Espíritu. Hay unos que nacieron en el Espíritu cuando su carne no estaba muy desarrollada, pero hay otros, hermanos, que estábamos tan mal cuando nacimos en el Espíritu. Ya vamos a hablar de eso. Pero ¿dónde? Mire, Esaú con Jacob tuvieron esa lucha desde pequeñitos, desde el vientre, hermano. Es más, desde antes de nacer tenían esa pelea ahí en el vientre. Y ahí su madre ya no aguantaba, dice la Biblia que su madre decía: no, si esto es estar embarazada, qué feo esto. Y entonces iba donde el Señor y el Señor le decía: mira, es que en tu vientre lleva 2 naciones. Es que en tu vientre lleva 2 pueblos y esos van a pelear entre ellos. Y, hermano, desde allí le profetizaron: en tu vientre llevas esas dos fuerzas y siempre se van a estar peleando. Hermano, nosotros traemos eso. Entonces, ¿dónde venció Jacob a Esaú? ¿Dónde venció, hermano? ¿Dónde comenzó a caer Esaú y a tener más fuerza Jacob? Pues fue en una comida, fue en una mesa. Dice que su hermano venía agotado del campo, hermano. Esaú venía agotado del campo y entonces miró que Jacob estaba haciendo un guiso rojo, dice la Biblia. Dice que lo estaba preparando bien rico, quizás olía bien, hermano. Aquel venía cansado. Entonces le dice a su hermano menor: ¿por qué no me das de ese guiso que estás haciendo? Allá hay mesa, allá hay comida. Y entonces Jacob dijo: esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad para noquear a Esaú. Entonces, esta mañana hemos venido a un banquete, hemos venido a una mesa donde Esaú ha venido también. Y está esperando que nosotros le demos de comer. Pero es una mesa donde vamos a vencer a Esaú. Entonces viene Jacob y le dice: bueno, si me vendes tu primogenitura, si me vendes, mire, si me vendes esa bendición de ser primero, es que yo quiero que usted vaya con eso, hermano. Mira, ya me cansé de que tú me gobiernes a mí. Yo quiero ser primero. Yo quiero empezar a gobernarte a ti. Ya me cansé que Esaú me ande por cualquier lado. Ya me cansé de esa vida. Ya no quiero eso. Yo quiero gobernar a Esaú. Entonces dice la Biblia, hermano, que Jacob dio a Esaú pan guisado de lentejas y comió y bebió. Mire lo que vamos a hacer hoy: comió y bebió. Se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Desde este momento en la historia bíblica, por el menosprecio que tuvo Esaú, dejó de ser un primogénito. Eso es, dejó espiritualmente, hermano, dejó de ser primero. Y a partir de ahí, Jacob fue primero. Entonces el mayor ahora era Jacob. Espiritualmente el mayor ahora era Jacob. Entonces, hermano, mire, nosotros debemos de transicionar. Y yo sé que eso tal vez va a tomar un tiempo. Toma un tiempo, claro que sí. Nadie crece de la noche a la mañana. Nadie supera a otro de la noche a la mañana. Pero mira, si nosotros nos quedamos como niños espiritualmente, nunca vamos a llegar a ser primogénitos. Es decir, que la fuerza natural siempre nos va a estar gobernando. Y una manera de someter la fuerza natural es a la mesa. Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, estamos matando la carne y estamos haciendo que el espíritu nuestro se reviva. Mire, ya vamos a ver otros versículos. Pero déjeme ver qué más tengo aquí. Más adelantito fue en una mesa donde Jacob venció totalmente a Esaú cuando su padre lo bendijo.
Pero mire cómo está la mesa representada. Mire cómo está la comida representado. Isaac, el padre de ellos, está ancianito, hermano. Está ancianito y él quiere bendecir ya a sus hijos, sobre todo a su primogénito. Pero aquel ya había vendido la primogenitura en el capítulo 25. Ahora está el capítulo 27, donde dice: yo voy a bendecir a mi primogénito. Entonces notemos cómo, hermano, la comida está ahí también, y dice: pues tráeme una casa, y prepararme un guiso como a mí me gusta, y voy a comer y después te voy a bendecir. Entonces, hermano, dice que usted sabe todo lo que pasó ahí. Su madre le ayudó a Jacob, dice que le llevó la comida. Entonces dijo: sírveme, comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, y le trajo también vino y bebió. Después de esa comida, hermano, viene una bendición para Jacob. Y solo termina de bendecir a Jacob y entra Esaú. Mire qué cosa. En una mesa fue vencido. En una mesa fue vencido totalmente Esaú por Jacob. Dice que solo terminó de bendecirlo, hermano, y entonces viene aquel Esaú con la comida. Le dice: papá, ya tengo la comida. Alguien vino antes que vos. Ya la bendición ya se la di a aquel. Lo venció. Ahí puede ver la historia usted, como Jacob dice que lloró, hermano, y le pidió al padre: padre, ¿no tienes otra bendición para mí, hermano? Y todo lo que usted ya seguramente conoce. Entonces, pero ¿dónde fue vencido ese Esaú? ¿Dónde se venció ese Esaú? Recuerda, hermano, que la enseñanza esta mañana es: nosotros tenemos un Esaú dentro que está peleando con un Jacob. Entonces, que tenemos que vencerlo. Esa es tarea personal, hermano. Esto nadie lo va a hacer por usted ni por mí. Esta es una tarea personal, donde nosotros tenemos que vencer a ese Esaú que tanto nos molesta. Tenemos que vencer esa parte, hermano, que siempre nos quiere separar de Dios. Eso es Esaú. Ya le voy a mostrar otros versículos. Pero mire, qué lindo es que a la mesa del Señor tenemos la oportunidad de vencer a Esaú. Ese Esaú que llevamos dentro de nosotros, vencer ese Esaú. Y hermano, que venga ese resurgimiento de Jacob. Mire, estos son algunos versículos que quiero mostrarle. Mire lo que escribe Pablo en Romanos acerca de estos personajes. No solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de un hombre, de Isaac nuestro padre, está hablando esos son los papás de Esaú y de Jacob, Rebeca e Isaac. Dice: no de las obras, sino del que llama. Mire esto, hermano. Esto debemos de tomarlo para nosotros. A ella se le dijo, a Rebeca se le dijo: el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. O sea, quien va a gobernar es el menor. Quien va a gobernar es el menor. El mayor lo va a servir a él. Pero el verso 13, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces quiero que sepa que hay una parte dentro de nosotros que el Señor ama con amor eterno. Pero hay otra parte de nosotros que el Señor aborrece. Entonces, hermano amado, dejemos a un ladito a este caso y agarremos lo que es de nosotros y apliquémoslo. Aquí está dentro de, mire, yo, Melvin Ortega, hay un Esaú que batalla conmigo. Ese Esaú
es la parte natural mía, la carne. Esa naturaleza caída, es ese, hermano, es esa naturaleza que dijo Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí estoy, aquí. Es que eso no lo podemos quitar. Eso no lo podemos quitar, hermano. Eso aquí lo necesitamos para nuestro diario vivir. Esa parte natural va a estar con nosotros, nos va a acompañar toda nuestra vida en esta tierra, la asistencia en esta tierra. Y esa parte es la que el Señor dice, es esa parte caída, es lo que yo aborrezco, porque es una naturaleza pecaminosa, hermano, una naturaleza destituida de la gloria de Dios. Pero hay algo dentro de ti que yo amo. Hay otra parte dentro de ti que yo amo eso. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo usted y yo tenemos que hacer que la parte que Dios ama de nosotros gobierne a la que Dios rechaza? ¿Cómo se tiene que llegar que esa parte que Dios ama de usted, esa naturaleza que está dentro de usted y dentro de mí, a la que Dios ama, esa tiene que luchar contra la otra fuerza y tiene que ir creciendo y tiene que ir ganando, hermano, tiene que ir ganando territorio, hasta que un día la someta a la otra? Lo que pasó con esto, hermano, hasta que un día entonces esa otra parte que Dios ama va a someter y va a poner bajo su servicio a esa otra parte que el Señor aborrece de nosotros. Eso es lo pecaminoso. Entonces lo que Dios ama gobierna, hermano, a lo que Dios no ama de nuestra vida. Empieza a verse agradable delante de Dios, porque ya no estamos caminando conforme a Esaú, sino que estamos caminando conforme a esa parte que Dios ama. Mire, cuando el Señor le explica esto a Nicodemo en Juan capítulo 3, nos puede quedar un poquito más claro. Porque el Señor le dice a Nicodemo: te es necesario que nazcas de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, hermano, ya estaba. El primero, la parte natural, ya estaba. Era necesario que naciera la otra parte, gemelar, que naciera del Espíritu. Pero imagínese, un hombre adulto ahora iba a volver a nacer en el Espíritu. Entonces su espíritu es un niño. Es decir, Jacob es un niño y él ya es un adulto. Esaú ya es un adulto. Entonces la tarea es que empieza a alimentarte con la palabra, para que esa parte que acaba de nacer, esa parte que el Señor ama de ti, que acaba de nacer, empiece a crecer, empiece a evolucionar hasta que entonces esa parte logre someter a la naturaleza caída. Y eso se logra sentados a la mesa. Cada vez que comemos el pan y tomamos la copa, ¿sabe qué estamos haciendo, hermano? Es que nuestro ser espiritual está tomando fuerzas, y va a llegar, y tiene que llegar ese momento. Por eso lo importante de sentarnos a la mesa, hermano, tiene que llegar ese momento donde nuestro espíritu esté más fuerte que nuestra carne y podamos someter a Esaú. Podamos someterlo y se logre eso, hermano, que está escrito acá. Mire, que el mayor va a servir al menor. Esa parte, mire, porque mire lo que dice, creo que anoté ese. Aquí lo que puse fue otros ejemplos. Caín, Abel. Todo esto podemos verlo como para nosotros. Mire, hermano, hay un Caín dentro de nosotros, pero hay un Abel también. Hay un Ismael, pero hay un Isaac. Hay un Esaú, pero también hay un Jacob. Hay un Manasés. Recuerde que la bendición, hermano, que Jacob le dio a estos dos hombres, a Efraín le dio la primogenitura y no era el primero. Manasés era el primogénito, Manasés era el mayor, pero la bendición de primogénito se lo dieron a Efraín. Otro caso donde vemos que el menor supera al mayor, hermano. Y entre dos reyes de Israel, usted sabe que el primero fue Saúl. El primer rey fue Saúl, pero Saúl
un pagano. Saúl, hermano, un rey desobediente. Pero después de él vino un David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice la Biblia que mientras la casa de David, mientras la casa de Saúl se iba debilitando, la casa de Saúl, perdón, voy a aclarar porque lo puedo confundir, dice, mientras que la casa de Saúl iba en picada, iba descendiendo, la casa de David se iba fortaleciendo. Es decir, que llegó un punto, hermano, donde la casa de David sucumbió, perdón, la casa de Saúl sucumbió y la casa de David, hermano, sobresalió. Mire, en esa parte, cómo el menor David, es decir, el rey segundo, el rey que lo sucedió, cómo David, hermano, logró gobernar la casa de Saúl. Cómo David logró someter la casa de Saúl. Cómo el espíritu, cómo la parte que Dios ama. Usted sabe que David, entre los significados que tiene, es amado por Dios. Cómo la parte que Dios ama llega a someter la parte que Dios aborrece. Usted sabe que Saúl fue desechado por el Señor. Hermano, todo eso tendríamos que leerlo, pero por tiempo no puedo. Otro día lo vamos a ver, pero cómo el Señor, hermano, desecha a Saúl y ama a David. Y entonces la casa de David gobierna la casa de Saúl, tanto así que en algún momento mandó a traer a Mefiboset, un nieto de Saúl, hermano, y lo gobernó, llegó a gobernar totalmente. Que el Señor nos permita, hermano, que el Señor nos permita llegar a someter todo lo que está a la izquierda. Mire, todo lo que está a la izquierda, que logre ser sometido por lo que está a la derecha. No estoy hablando de política tampoco, hermano. No me vaya a confundir acá. Todo lo que está de este lado es la parte carnal. Caín, Ismael, Esaú, Manasés, Saúl. Todo eso representa nuestra naturaleza caída. Y todo lo que está de este lado representa la vida del Espíritu, esa vida que Dios ama. Hermano, Abel fue un hombre de Dios, un hombre que el Señor se agradó con él. Isaac es el padre, es uno de los padres de la fe que tenemos. Jacob, usted sabe toda la bendición que tuvo Jacob de parte del Señor. Efraín, pues un fructífero. Y David, no digamos. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos, hermano? ¿Cómo nosotros tenemos esas dos naturalezas? Las tenemos dentro de nosotros, pero hay que vencerlas. Si el único, y que quede como, hermano, que quede como un ejemplo esto de que entonces si nos descuidamos podemos fracasar. Porque del único de esos casos que digamos que la carne mató al espíritu es el primer caso, Caín y Abel. De ahí los otros todos vencieron. Isaac, aunque era el menor, llegó a ser más grande que Ismael. Jacob, aunque era el menor, llegó a ser más grande que Saúl y lo sometió. Hermano, Efraín fue un tipo que se desarrolló más que su hermano mayor, que Manasés. Y David fue un rey que borró la memoria de Saúl. Nadie se acordaba de Saúl después, solo David. Aún las doncellas dicen que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, siempre los sobresalían, hermano. Qué importante es que nosotros aprendamos que la vida que se tiene que ver en nosotros es la vida del Espíritu. ¿Y cómo logramos eso, hermano? ¿Dónde vencemos a esos enemigos? En la mesa. En la mesa. En la mesa. Aquí venimos a matar la carne. Aquí venimos a someter, hermano, esa fuerza natural y decirle: Señor, yo ya no quiero ser gobernado por esa fuerza natural. Quiero la fuerza del Espíritu, quiero la fuerza que viene de arriba. Fíjese que no anoté otro versículo, hermano, pero busquémoslo, porque me gustaría leérselo antes. Solo sé que está en 1 Corintios 15. $15:45, si no estoy mal. Vamos a ver si lo encuentro acá. Sí, este es. Dice: así también está escrito: el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, y el postrer Adán
espíritu vivificante. Se lo voy a leer en una versión que estaba estudiando anoche. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gustó cómo lo tradujo esta versión. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Y luego Pablo nos explica aquí, el apóstol Pablo nos explica: lo que primero viene es el cuerpo natural. Más tarde viene el cuerpo espiritual. Mire, esta verdad tenemos que tenerla bien presente. Lo que primero viene es el cuerpo natural. ¿Quién es el mayor entonces? El cuerpo natural. ¿Quién es el primero? El cuerpo natural. ¿Quién es el segundo? El cuerpo espiritual. Entonces se tiene que cumplir esa regla, hermano. Se tiene que cumplir esa regla. Se tiene que cumplir esta regla que se cumplió entre Ismael e Isaac, que no se vaya a cumplir lo que se cumplió en Caín y Abel. Que no se vaya a cumplir en nosotros lo que le pasó a Caín, a lo que le pasó a Abel, más que todo. Cómo fue vencido por el mal. Cómo, hermano, lo mató la carne. Pero sí, que se cumpla lo que pasó entre Ismael e Isaac. En algún momento Sara dijo: me expulsás a Ismael de aquí porque ese no va a heredar con mi hijo Isaac. No, me lo sacás de aquí. Hermano, en algún momento nos toca que sacar a Ismael de nuestra vida. Expulsar a Ismael de nuestra vida, expulsar a Esaú de nuestra vida, hermano, someter todas esas obras de la carne para que vibre en nosotros, hermano, viva en nosotros la vida del Espíritu, la vida del Espíritu. Entonces, hermano amado, lo primero que viene es el cuerpo natural. Eso es lo mayor. Y más tarde viene el cuerpo espiritual, el menor, pero el mayor tiene que servir, al menor. ¿Quién tiene que gobernar nuestra vida? Pues la vida espiritual, nuestro espíritu. Hay que pelear esa batalla, hay que pelear esa buena batalla, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermano, ahí le dejo este puntito. Yo quiero que vayamos a otro. Mire, todos estos personajes que vamos a ver, son como 5 que tomé ahí, vencieron en la mesa. Porque, hermano, dentro de nuestras luchas, dentro de esa naturaleza de Esaú, no podemos dejar de hablar. Mire, no podemos obviar, hermano, que hay marcas que nos han dejado a nosotros, y por eso voy a hablar de este caso. Hay situaciones que nos han dejado a nosotros, hermano, que nos han bloqueado para que nosotros podamos vencer esa parte natural. ¿Y cómo a la mesa tenemos que traer eso, hermano? Aquí está este José. Usted sabe que a donde vamos a leer, el tiempo donde vamos a leer esa historia, ya es un hombre que tiene fama, tiene un buen puesto, tiene honra en Egipto, tiene una posición que nadie más la tiene, hermano. Es el segundo después del rey. Le han dado autoridad, le han dado vestidura, le han dado carro, le han dado anillo. Ese está bien, está muy bien. Pero es más, él le pone a su hijo, a su primer hijo le pone Manasés, precisamente por eso, porque él dice: para olvidar todo lo que me pasó en la casa de mi padre. Quiere decir que llevaba cosas, llevaba marcas en su corazón. Llevaba algunas cosas que todavía no se había liberado de ellas. Y aquí, hermano, después de que los hermanos lo vendieron, después de que sus hermanos lo odiaron, después de que sus hermanos le quitaron sus vestiduras de colores, hermano, lo despojaron de eso y lo venden así como esclavo. Ya pasaron más de 20 años. Ya pasó un buen tiempito. Cuando en una de esas, hermano, ve, él es el gobernador de Egipto. Cuando en una de esas ve que sus hermanos llegan a pedir o a comprar comida, porque había hambre en la tierra en ese tiempo, entonces Jacob manda a sus hijos a que vayan a comprar grano a Egipto. Entonces, hermano, cuando él los ve entrar, los conoció.
Ellos a él no, pero él a ellos sí los conoció. Saber cuántos pensamientos se le vinieron, hermano. Con la autoridad que tengo, aquí los dejo y hago con ellos lo que yo quiera. A saber cuántas cosas pensó José. Pero él los atiende. Así, hermano, sin darse a conocer, los atiende. Sin darse a conocer, habla con ellos. Le hace preguntas que si esos tipos hubieran analizado bien, se hubieran dado cuenta de algo, pero les dice, ¿tienen papá? Sí, y todavía vive su padre. ¿Qué extraño se va a interesar si vive nuestro papá o no, hermano? ¿Qué extraño se va a interesar, sí? Esa pregunta llevaba. ¿Y tienen algún otro hermano? Él sabía que tenía, no miró a su hermanito. Recuerda que Benjamín era el único hermano de él, de padre y madre. De ahí todos eran medios hermanos. Todos eran del mismo padre, pero de diferente madre. Solo Benjamín era como un hermano que lo llevaba en el corazón, porque era el menor que él. El único hermano menor que él era Benjamín, y el único hermano que había sido de padre y madre es Benjamín. Entonces, cuando no lo vio, le preguntó: ¿tienen algún otro hermano? Sí, tenemos un menor que nuestro padre no lo dejó venir porque es el hijo de su vejez. Y todo. Se dio cuenta, ya. Comieron, los despachó, los volvió a traer, hermano. Pero la segunda vez que llegan, él les pide que lleven a su hermano. Entonces, ya la segunda vez ya llegó Benjamín con ellos. Y cuando mira a Benjamín, hermano, todavía él sentía cómo me quitaron todo este tiempo con mi hermano, cómo me privaron de que yo, no solo de mi papá, sino que también del amor de mi hermanito. Estos bandidos me vendieron. Entonces, hermano, él da una orden. Él dice, cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa: haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. Otra vez a la mesa, hermano. Mire, cómo es impresionante cómo la comida, cómo la mesa, hermano, es un punto donde se pueden marcar grandes cosas. ¿Por qué Santa Cena? ¿Por qué una mesa? ¿Por qué Jacob todo lo que no pudo ganar en su vida lo ganó en una mesa? ¿Cómo José ahora quiere, hermano, quiere resarcirse de todo lo que ha vivido en una mesa? Entonces, eso se cumplió. Lleva a sus hermanos a la mesa, come con ellos, hermano, y todavía no se ha dado a conocer. Come con ellos en la mesa, pero después de esa mesa no se aguantó y se le reveló a sus hermanos: yo soy José, al que ustedes vendieron. Hermano, aquellos tipos se quedaron, eso es lo que da a entender la Biblia, que ellos se quedaron anonadados, hermano. Y dice la Biblia que empezó a abrazarlos, empezó a besarlos y empezó a llorar ahí con ellos. Hermano, en esa mesa se venció todos aquellos malos sentimientos que José tenía contra sus hermanos. En esa mesa fue donde José dijo: decido olvidar todo y perdonar todo, con tal de volver a abrazar a mis hermanos, aquellos que me vendieron, aquellos que me traicionaron, aquellos que me hicieron daño, aquellos que me odiaron, aquellos que me despojaron de mi vestidura. Sí, en una mesa se venció ese enemigo. Hermano, ¿cómo hay enemigos? Hermano amado, por favor, que el Señor nos ayude a entender esto. ¿Cómo hay enemigos que tú crees, o yo creo, hermano, que con estarlos guardando y estarlos alimentando, yo estoy ganando? Y Dios santo, lo que estamos es hundiéndonos más.
¿Cómo tenemos que traer a la mesa, hermano, todas aquellas cosas que de repente nos hicieron y que nos dañaron y que nos enojaron, sí, que nos molestaron, sí, hermano, y que en algún momento hasta dijimos, esto no se lo voy a perdonar jamás? Y hemos vivido mucho tiempo con ese enemigo ahí adentro. Y nos está haciendo daño. ¿Por qué? Porque no nos deja avanzar, hermano. Nos está haciendo daño porque ahí está ese rencor, ahí está ese mal sentimiento, ahí está ese sentimiento de venganza. Si usted quiere, algún día me la va a pagar, algún día voy a tener la oportunidad. Estoy esperando la oportunidad porque ese me la va a pagar o esa me la va a pagar, hermano. Y vivimos así. ¿Sabe qué? Ese es un enemigo que tenemos que traerlo a la mesa del Señor y decirle: Señor, yo quiero que ese sentimiento sea arrancado de mí. Yo quiero que ese sentimiento, Señor, ya no más en mi vida. Quiero vencer a ese enemigo. Quiero vencer esa parte que no me ha dejado avanzar. Entonces yo creo que José, hermano, José venció a sus hermanos ahí en la mesa. ¿Por qué le pongo a sus hermanos? Porque esos son los que le habían hecho daño. ¿Y qué es lo que tipifica en ese caso los hermanos de José? Pues injusticias. Cosas que de repente, hermano, nos han dolido, sí, nos han dañado, sí. ¿Quién dice que no, hermano? Pero que a la mesa del Señor Él nos puede permitir, hermano, que aún aquellos que nos han dañado, nosotros, de parte nuestra, haya un genuino perdón. Hay que vencer ese enemigo. Ya no vivamos con eso, hermano. Hay que vencer ese enemigo. Obviamente, solo un milagro de Dios a la mesa. Pues pidámoslo aquí, este día, a la mesa. Señor, hoy quiero vencer este enemigo. Hoy quiero traer ese enemigo a la mesa. Hermano, José bien pudo haber buscado otro lugar donde ir con sus hermanos. José bien pudo: llévemelo al salón de reuniones, por favor. Miren, pónganlos allá en el atrio, en el patio del palacio. Ahí voy a ir a hablar con ellos. Llévenlos a mi casa, preparen comida, sirvan la comida en la mesa. Yo voy a llegar a comer con ellos, a la mesa, a la mesa. En la mesa se puede vencer todo mal sentimiento que nos ha estado dañando todo este tiempo atrás. Hermano, nos conviene. Ya no vivamos más con cosas ahí en nuestro corazón que, hermano, que no las hemos podido superar. Hoy digámosle al Señor esta mañana: Señor, aquí estoy a tu mesa. Quiero, así como José, después de que comió, pudo darse a conocer a sus hermanos, no para condenarlos. Tenía toda la autoridad de dejarlos presos y de matarlos si él quería, hermano, pero no. Empezó a abrazarlos, empezó a besarlos y empezó a llorar con ellos después de la mesa. Que el Señor nos permita, después de esta mesa, que nuestro corazón, hermano, quede tan limpio, tan libre, que nosotros podamos desearle toda la bendición del mundo a aquellos que no nos han hecho bien. Que nosotros podamos desearle bendición a aquellos que nos han hecho mal. Señor, bendice a sus hijos, bendice su casa, bendice la obra de sus manos, Señor. Y sobre todo, que te logren conocer a ti, Señor, así como yo te he conocido, que ellos te conozcan, que salgan donde están, hermano. Que podamos desearle bendición a aquellos que nos han hecho mal. Eso es vencer un enemigo en la mesa. Quiero ver si, mire este otro. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor. Que está apacentando las ovejas. Ese era David. Así lo hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha escogido a estos. No sé si anoté el versículo que tenía que anotar, hermano. No lo anoté, fíjese.
Vamos a ver, busquémoslo. 1 Samuel 16:10. Porque mire, ahí hay mesa. 1 Samuel 16:10. Ahí es donde le presentan los 7 hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven. Contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas. El verso 2, hermano, dice que Isaí mandó a llamar, o Isaí envió por él e hizo entrar, era rubio, pero lo que yo quiero leerle es donde dice: no nos sentaremos. Yo creo que es el verso, manda a buscarlo, ese es el verso 11, dice: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa. No nos sentaremos a la mesa hasta que Él venga acá. Ahí hay mesa también. Este es el caso cuando Samuel va a ungir a David como rey, porque el Señor a esta altura ya había desechado a Saúl. Entonces el Señor envía a Samuel a la casa de Isaí, que uno de sus hijos iba a ser rey, solo que no le dice cuál, hermano. Y este hombre tenía, por lo menos dice ahí que tenía 7 hijos, más David 8. Entonces los 7, mire qué cosas, hermano, mire qué cosas. Mire, David, va a venir una visita bien importante hoy, David. Todos mis hijos van a estar aquí, pero tú te vas a cuidar las ovejas. Entonces, desde ahí lo que está enfrentando David es un rechazo. Hermano, desde ahí él está enfrentando un rechazo, porque el padre de David pensó esto: cualquiera de estos 7 el Señor puede elegir, menos a David, que vaya a cuidar las ovejas. O sea, cualquiera de estos 7, mis hijos, puede ser rey. David no tiene ninguna oportunidad. Entonces lo que empieza a enfrentar David es un rechazo. Es un rechazo. Su hermano mayor, hablando de hermanos mayores, Eliab, lo rechazaba. Siempre le decía: ¿dónde están esas pocas ovejas que te han dado a cuidar? Anda a cuidarlas. Cuando él llegaba a los campamentos de batalla, su hermano mayor era un guerrero y era un hombrón antote. Entonces David dice que no era muy alto. Entonces, ¿qué haces aquí en el campo de batalla, muchacho? Andate a cuidar allá te tienen cuidando las ovejas. Tú no eres para pelear, tú eres para que estés con las ovejas. Hermano, lo rechazaban. Pero un día el Señor le dio la oportunidad de vencer ese enemigo en una mesa. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que a veces el rechazo es algo con lo que nosotros luchamos? Ahora que tanto se habla de eso, del bullying en la escuela, del bullying en los colegios, hermano, de la burla, y entonces los niños empiezan como a sentirse rechazados. El rechazo es un enemigo, hermano, que si nosotros no lo vencemos, hermano, si nosotros no lo vencemos, nos paraliza. El rechazo. Entonces, como David en una mesa, hermano, ahí comenzó su resurgimiento. Aquel que no era, mire, aquel que delante de los ojos de los hombres no calificaba, pero delante de los ojos de Dios sí calificaba. Él era el elegido. Entonces, pero ¿dónde se dio eso, hermano? En una mesa. Imagínese, hermano, pongámonos un poquito así humanos. Imagínese David, que ahora lo mandan a llamar. ¿No cree usted que un muchacho común y corriente dijo: ahora sí me manda a llamar mi papá? Después de que me rechazó, ahora sí me quiere ya decirle que no voy a ir, que me voy a quedar. Perfectamente se hubiera puesto ahí rebelde: no, ya me rechazó, ya me sacó de la casa. Pero él entendía: a la mesa, hermano, a la mesa se va todo rechazo. Pensamos, mire, si en algún momento lo han rechazado y lo han hecho sentir mal a usted, aún aquí en la iglesia, porque a veces en la iglesia lo rechazan a uno, hermano, eso pasa. Pero ¿sabes qué? Que el rechazo, hermano, que el rechazo no permee tu mente. Esta mañana la mesa, Señor, aquí es mi mesa de reivindicación. Así como a David, Señor, ahí lo ungiste para que fuera rey. Esta mañana a la mesa yo voy a ser habilitado para el propósito que tú tienes para mi vida. Pero que todo rechazo se vaya, hermano, que todo rechazo se vaya. A la mesa podemos vencer el rechazo.
Tengo otros casos aquí, hermano. Yo se los voy a leer porque ya el tiempo se me está yendo.